Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no lo están, no se preocupen, porque hoy vamos a hablar de algo que seguro les va a animar. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas especulaciones, muchísimos comentarios y, por supuesto, muchísima intriga. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y de ese encuentro secreto a la luz del sol. Exacto, lo han escuchado bien. Vamos a desentrañar ese misterio, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se esconde detrás de ese encuentro que tanto ha dado que hablar? ¿Será que el amor ha vuelto a llamar a sus puertas? ¿O simplemente se trata de una reunión casual? Prepárense para un viaje lleno de emoción, especulaciones y, por supuesto, muchísimas sorpresas. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero darles una cálida bienvenida a todos los que son nuevos en el canal. ¡Qué bueno que estén por aquí! Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban. No se lo pueden perder. Aquí encontrarán contenido exclusivo, análisis detallados y muchísimas noticias sobre el mundo del espectáculo, especialmente sobre sus actores y actrices favoritos. Así que no lo duden. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Prometo no decepcionarlos. Ahora sí, preparados para el chisme, preparados para la emoción. Pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en esta aventura, porque hoy vamos a descubrir qué pasó realmente entre Hande y Kerem en ese encuentro a la luz del sol. Todo comenzó como suele suceder, con una simple foto. Una foto que al instante se viralizó en redes sociales. Una foto que mostraba a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, juntos al aire libre. Lo que parecía ser una reunión casual, una salida entre amigos, rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas. Y es que, recordemos, Hande y Kerem son mucho más que simples compañeros de trabajo. Su historia de amor, nacida en el set de la exitosa serie Love is in the Air, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su relación, llena de romanticismo, pasión y complicidad, parecía perfecta. Pero como suele suceder en la vida real, la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura, anunciada hace un tiempo, rompió el corazón de muchos fans. Sin embargo, el cariño y la admiración por ambos actores permanecieron intactos. Y por eso, cuando la foto de su encuentro salió a la luz, la emoción fue palpable. ¿Sería una señal de reconciliación? ¿Estarían dándose una segunda oportunidad? Las preguntas se multiplicaron, y las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ese encuentro? ¿Dónde tuvo lugar? ¿Quiénes más estuvieron presentes? Vamos a analizar cada detalle para intentar armar el rompecabezas. Según las primeras informaciones, el encuentro tuvo lugar en un lugar soleado y al aire libre. Algunos medios especulan que podría ser un jardín, o quizás un parque. La imagen no revela demasiados detalles sobre el entorno, pero sí nos muestra a Hande y Kerem conversando animadamente, aparentemente relajados y disfrutando de la compañía del otro. En la foto podemos ver a Hande radiante, con una sonrisa que ilumina su rostro. Su estilo, como siempre, impecable y sofisticado. Kerem, por su parte, luce igualmente atractivo con su característica sonrisa y esa mirada que tantas veces nos ha enamorado en la pantalla. Lo más llamativo, sin duda, es la naturalidad con la que ambos se relacionan. No hay poses forzadas ni gestos incómodos. Parecen estar disfrutando de una conversación fluida y sincera. Pero, ¿qué estaban hablando? ¿De qué temas conversaron? Esta es una pregunta que por el momento solo podemos responder con especulaciones. Sin embargo, podemos analizar sus expresiones faciales, su lenguaje corporal, para intentar descifrar qué emociones estaban sintiendo. ¿Había tensión? ¿Había alegría? ¿Había nostalgia? Las respuestas, lamentablemente, aún son un misterio. Lo que sí podemos decir es que, según las fuentes más cercanas a ambos actores, el encuentro fue amistoso y casual. No se trata, al parecer, de una reconciliación romántica, sino simplemente de una reunión entre dos personas que, a pesar de su ruptura, mantienen una buena relación. Recordemos que Hande y Kerem compartieron una experiencia muy intensa,
tanto a nivel profesional como personal. Pasaron mucho tiempo juntos, rodando la serie, viajando por todo el mundo y compartiendo momentos inolvidables. Es comprensible que, a pesar de la separación, exista un cariño y un respeto mutuo. Sin embargo, las redes sociales, como siempre, no tardaron en encender la llama de la esperanza. Los fans de Hande y Kerem, que siempre han soñado con verlos juntos, de nuevo se volcaron en comentarios de apoyo y esperanza. Mensajes como ojalá vuelvan a estar juntos, son la pareja perfecta, necesitamos una segunda temporada en la vida real, inundaron las redes. Y es que, amigos, el amor que sentían por Hande y Kerem, y por su historia de amor, es algo muy especial. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Podría surgir una nueva oportunidad para el amor? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Por el momento, lo único que podemos hacer es seguir apoyando a ambos actores, respetando sus decisiones, y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Hande, por su parte, continúa cosechando éxitos en su carrera. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Recientemente ha participado en nuevos proyectos, y sus seguidores esperan con ansia sus próximos trabajos. Kerem, por su parte, también está triunfando en su carrera. Su versatilidad, su profesionalismo y su encanto lo han llevado a protagonizar nuevos proyectos. Sus fans lo apoyan incondicionalmente y esperan con emoción sus próximos pasos. Ambos actores, a pesar de la ruptura, han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han sabido manejar la situación con respeto y discreción, evitando polémicas y centrándose en sus carreras. Y eso, amigos, es algo muy admirable. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ese encuentro a la luz del sol. ¿Qué conclusiones podemos sacar? En primer lugar, que Hande y Kerem mantienen una buena relación, basada en el cariño y el respeto mutuo. En segundo lugar, que no hay señales claras de una reconciliación romántica, al menos por el momento. Y en tercer lugar, que la esperanza es lo último que se pierde. Nunca sabemos qué puede depararnos el futuro. Así que, amigos, sigamos atentos a las noticias, a las redes sociales, y a cualquier detalle que pueda darnos pistas sobre la vida de Hande y Kerem. Y sobre todo, sigamos disfrutando de su talento, de su carisma, y de todo lo que nos han regalado hasta ahora. Ahora bien, hablemos un poco sobre el contexto de este encuentro. Es importante recordar que Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada. Han tratado de mantener su relación, y su posterior ruptura, lejos del foco mediático. Por eso este encuentro, que se hizo público de forma inesperada, ha generado tanta expectación. Es como si de repente se abriera una pequeña ventana a su vida personal, y pudiéramos ver un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Pero, ¿qué hay detrás de este encuentro? ¿Será que simplemente querían ponerse al día? ¿O quizás hubo algún motivo específico para reunirse? Las especulaciones son infinitas. Algunos medios han sugerido que podrían estar trabajando en algún proyecto secreto, o que simplemente querían limar asperezas y cerrar definitivamente cualquier capítulo pendiente. Lo cierto es que por el momento solo tenemos la foto y algunas informaciones no oficiales. Pero eso no significa que no podamos analizar la situación y sacar nuestras propias conclusiones. Lo importante es ser respetuosos con la privacidad de ambos actores y no caer en juicios precipitados. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser muy complejas. Las presiones, los rumores, la exposición mediática, todo esto puede afectar a la vida personal de las celebridades. Por eso es importante ser empáticos y comprensivos. Y hablando de empatía, quiero agradecer a todos los fans de Hande y Kerem por su apoyo incondicional. Su amor y su dedicación son un ejemplo a seguir. Gracias por respetar su privacidad, por apoyar sus carreras, y por seguir soñando con una posible reconciliación. Pero, ¿qué pasará después de este encuentro? ¿Seguiremos viendo a Hande y Kerem juntos en el futuro? ¿Se animarán a compartir más momentos en público? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, ambos contarán con el apoyo de sus fans. Así que, amigos, manténganse atentos al canal. Estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier información relevante y les mantendremos informados. No se pierdan los próximos vídeos, porque seguro que habrá más sorpresas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo.
Hemos analizado el encuentro secreto de Ande y Kerem a la luz del sol, hemos especulado, hemos soñado, y hemos intentado desentrañar el misterio. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de este viaje lleno de emoción y especulaciones. En resumen, hemos visto que Ande y Kerem mantienen una buena relación, que el encuentro fue amistoso, y que por el momento no hay señales claras de una reconciliación romántica. Pero como siempre digo, en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por sus comentarios, por sus likes y por su apoyo. Yo incondicional. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este encuentro? ¿Creen que hay algo más? Déjenme saber. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.